Damos la bienvenida a la doctora Carolina Rivero, educadora en salud integral y manejo del estrés. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí en este programa. Muchísimas gracias. Bueno, la pandemia del COVID-19 nos provoca estrés, ansiedad. ¿Cómo manejar esa situación, doctora? Bueno, lo primero que tenemos que ver es cómo hemos ingresado nosotros en esta situación, o sea, con qué recursos hemos ingresado. Y si hemos ingresado con buenos recursos como para decir, bueno, yo puedo superar, he pasado otras crisis, esta crisis la voy a poder superar. Pero en el transcurso de este tiempo es como que muchas personas se dan cuenta de que ya se superó todo y que ya mis fuerzas ya no dan, ya estoy cansado de esta situación. Y es como que si estuviésemos entrando en otra circunstancia ya, que es el agotamiento, ¿no? Cuando uno tiene una situación de estrés, normalmente se activa el sistema nuestro, que es un sistema del estrés que es automático, y este sistema es como que nos prepara a nosotros para la lucha, para la huida, ¿no? Y en algunos casos para poder hacer un afrontamiento adecuado. Pero si la situación persiste, entonces se empieza a agotar el sistema. Entonces, cuando se agota el sistema, nosotros entramos ya en lo que le llamamos, en términos de estrés, una carga alostática. O sea, si a una persona se le sube la presión, por ejemplo, cuando está estresado, o se le sube el azúcar, o lo que sea, normalmente después, cuando pasa la situación de estrés, todo vuelve a su estado normal. O sea, eso vuelve a su estado de homeostasis, ¿no? La homeostasis es el equilibrio que nosotros tenemos de todos nuestros signos vitales, ¿no? Bioquímicos, moleculares, fisiológicos, físicos, ¿no? De presión, de ritmo, de velocidad de la sangre, incluso, de todas esas cosas. Entonces entra en una homeostasis. Pero cuando persiste por mucho tiempo, que es lo que se llama el estrés crónico, el nivel de cortisol, que es la hormona del estrés, permanece subida mucho tiempo, y eso nos va provocando que ya los cambios no vuelvan a la homeostasis, sino que se queda como que, por decir en términos sencillos, pagamos una factura por mantener un pseudo equilibrio. Entonces ahí es cuando vienen el desgaste, cuando vienen las situaciones en que ya nos enfermamos, o cuando vienen situaciones como que ya no doy más. Pueden venir depresiones, pueden venir ansiedad, una ansiedad que parece no terminar. Entonces, y ahí, inevitablemente, si nosotros no intervenimos acá, viene la enfermedad. La etapa final del estrés es la enfermedad, cuando nosotros no sabemos cómo afrontarlo bien. Ahora, siempre doctora, va a terminar en una enfermedad. Sí. Puntualizando lo que usted dice, ¿en qué momento podemos nosotros, o qué ejercicio podemos hacer para darnos cuenta que estamos entrando a ese círculo de un estrés enfermizo, de una ansiedad enfermiza que finalmente se va a traducir en problemas en el cuerpo, ¿no? Claro, y lo primero que uno tiene que hacer es evaluar los síntomas, ¿no? Como en cualquier enfermedad, por ejemplo, si empezás a toser, es como que le prestás atención a tu aparato respiratorio y decís, ay, ¿no será que estoy con un resfrío? ¿O no será que tengo el coronavirus? ¿O no será que estoy con alergia o algo? Entonces le prestás atención. Y le prestás atención a esos síntomas y decís, ¿será de garganta? ¿Será de pulmón? ¿O será que tengo una irritación? Porque por ahí puede ser simplemente de garganta y no del aparato respiratorio. Entonces estás como pendiente a los síntomas del estrés. Nosotros normalmente no le prestamos atención. O sea, dejamos pasar y decir, ay, es el estrés. Pero con decir, es el estrés, no estamos haciendo nada. Entonces, si yo le presto atención, por ejemplo, te voy a nombrar algunos de los síntomas del estrés. La irritabilidad. ¿No? La irritabilidad es un síntoma de estrés. Si una persona antes solía tener buen humor y ahora resulta que se pone irritable, que todo le parece malo, todo está feo, todo está... Y vemos, por ejemplo, entre mucha gente que habla en la tele o que los entrevistados, hay gente que está irritable, o sea, que se enoja de nada, no todo le molesta, o todo lo deprime, o todo le pone mal esta situación de una tristeza que no se explica. Entonces, esos son síntomas de estrés. El cambio de hábito. Por ejemplo, yo antes era una persona que comía en general bien, comía mis verduritas, todo.
ay, pero ahora tengo antojo de papas fritas, digamos, ¿no? O ahora tengo antojo y estos antojos no se me paran y estoy picoteando todo el día, ¿no? Esos son síntomas que hay una situación que está produciendo que yo tenga ansiedad. Porque la ansiedad, como nosotros la entendemos, es útil en un primer momento, porque la ansiedad te hace que, por ejemplo, vos tenés, no sé, por decirte algo, está lloviendo a cántaros y estás afuera. Para no mojarte, lo que tenés que hacer es, ay, voy corriendo y me busco un paraguas, o voy a buscar, ay, es que esta sabanita, este plástico, me voy a tapar. Entonces, esa ansiedad me ayuda a mí a que yo tenga una respuesta adecuada ante esta situación que es amenazante o peligrosa o lo que sea. Pero cuando la ansiedad se convierte en algo que me perjudica, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de los perros, ¿no? Los perros que cuando uno se va de la casa y se quedan solitos, la ansiedad es lo que los hace comerse el almohadón o comerse los zapatos del dueño. Y uno llega y dice, perro malcriado, ¿por qué hiciste esto? Porque estaba ansioso. O sea, es un perro que le da rabia, por así decir, ¿no? Porque no entendemos muy bien todavía la filosofía de los perros, pero le da mucha rabia que su amo se haya ido y se siente solo. Y ante esta soledad, ¿qué podría hacer? Nada más que esperar que su amo vuelva, ¿no? Claro. Y si no vuelve en mucho tiempo, ya, ok, ahí yo puedo hacer algo, otra cosa. Pero la ansiedad ocurre cuando ni bien se fue mi amo, yo empiezo a morder el almohadón y yo empiezo a por así decir, desestresarme con el almohadón, pero estoy produciendo un daño. Entonces, cuando la ansiedad a nosotros nos hace hacer cosas que nos perjudican, entonces estamos hablando de una ansiedad que es patológica. Claro. Y que esa ansiedad no va para solucionar la situación. Doctora, también puede suceder similar situación con el miedo, ¿no? Hay mucha gente que tiene miedo, por supuesto, al COVID y es importante, no es casi natural en este momento, pero también ese miedo se puede convertir en algo enfermizo. Sí, cuando nosotros entendemos el miedo como algo que es absolutamente natural y que nosotros lo tenemos desde hace millones de años, el hombre ha sobrevivido gracias al miedo, por lo tanto, nosotros le debemos mucho al miedo. Porque el miedo nos ha permitido sobrevivir. Gracias al miedo, si yo veo que hay una fiera ahí afuera de mi cueva, yo me meto a mi cueva y no voy a salir. Si yo no tuviera miedo, yo salgo y digo, uy, qué fiera más grande, ¿no? Y salgo y la fiera me va a comer, me va a convertir en su cena. Entonces, el miedo a mí me permite quedarme aquí adentro en mi cueva, calladito, hasta que esa fiera se vaya. Entonces, el miedo, como parte de nuestro sistema del estrés, es extremadamente útil y así lo tenemos que entender. Por eso yo siempre digo a la gente, no le tengas miedo a tu miedo. Entonces, reconocer el miedo, mira el miedo que tenés y decir, ok, tengo miedo. Ahora, punto aparte, ¿qué puedo hacer para que este miedo yo lo pueda manejar bien? No lo voy a quitar probablemente, porque seguramente va a estar, por ejemplo, en términos de ahorita, de la pandemia, digamos, yo digo, ok, tengo miedo a enfermarme, porque, por decir algo, soy de la tercera edad, tengo hipertensión, tengo diabetes, tengo colesterol alto, estoy obesa, no sé, un montón de cosas que yo puedo tener que son, ya me han dicho muchas veces y me lo repiten, que tengo muchos factores de riesgo. Entonces, eso me hace que yo tenga más miedo todavía. Eso es un miedo que se está convirtiendo en patológico, porque ese miedo, mientras yo no cambie alguna de esas situaciones que tengo como factor de riesgo, va a seguir aumentando. Porque cada vez que alguien dice en la tele, tratando de calmarnos, yo no sé cuál es la cuestión acá, la verdad es que tenemos un mal sistema de comunicación a nivel de gobierno, a nivel del Ministerio de Salud también, y lo tenemos que reconocer, porque nos estamos enfocando en dar miedo a la gente, y no nos tenemos que enfocar en dar miedo a la gente. Advertir sí, pero darle herramientas para que esa gente pueda tener con qué puede manejar su miedo. Voy a seguir en el mismo ejemplo que decía hace un ratito. Digamos que yo soy hipertensa, obesa, tengo mi colesterol alto, en fin, tengo los factores de riesgo que siempre pongo, y soy de la tercera edad, digamos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tengo todos esos factores de riesgo. La tercera edad no lo puedo cambiar, porque digamos soy una viejita que tiene 70 años, 80 años, no lo puedo cambiar. Por lo tanto, eso está ahí, inamovible.
pero la cuestión de la hipertensión, la cuestión de la diabetes, la cuestión de, si bien no me puedo curar, digo, pero si yo no puedo curarme de la diabetes o de la hipertensión, efectivamente, pero puedo hacer un buen tratamiento y puedo mantener una salud óptima con esas enfermedades de base sin tener episodios de crisis hipertensiva o de crisis hipoglucemiantes, hiperglucemiantes. O sea, puedo mantener un sistema de salud. Porque la gente dice, no, bueno, pero es que yo soy hipertensa y listo, y se queda ahí. No, claro, podemos hacer siempre algo. Doctora, entonces con el miedo, simplemente seguir teniendo miedo y aumentar ese miedo todos los días con lo que uno escucha, con las noticias, etcétera, no sirve de mucho, sino que hay que actuar para prevenir si yo tengo, por ejemplo, enfermedades de base y todo eso, ¿no? Exacto, o sea, el miedo está bueno en el término de que yo lo reconozco que tengo, porque yo no decido tener miedo, por lo tanto, esa cosa que nos han metido a nosotros desde chicos, que nos decían, el valiente no tiene miedo, entonces no es valiente, es tonto, porque el que sale a pelear sin miedo es un tonto, porque el miedo a mí me permite tratar de conservar mi vida. Entonces, yo soy valiente porque enfrento mi miedo, entonces yo sé que allá hay un dragón, pero me voy a llevar todas las armas que yo necesito para matar al dragón. O sea, y si muero en el intento, bueno, pero morí enfrentando al dragón con las armas que yo necesitaba. Entonces, aquí se trata de sí reconocer el miedo, porque cuando uno no reconoce las emociones que tiene, no sabes con qué trabajar. Yo siempre digo, cuando uno tiene un miedo, así que no queremos mirarlo, yo digo, hay que mirarlo como si fuese un niñito que está llorando, ¿ve? A nosotros nos molesta siempre cuando un bebé llora. Ay, cállalo a ese niño porque me pone nerviosa, dice, ¿no veo, no? Claro. Nos molesta. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro primitivo nosotros tenemos el llanto de un bebé es señal de peligro. Ya sea peligro para él, peligro para mí o peligro para la comunidad. Entonces es señal de peligro. Entonces mi cerebro primitivo lo interpreta así y dice, por favor, cállenlo. Entonces, cuando uno tiene eso, ¿qué hace? Si lo vamos a hacer con la analogía con el miedo. Uno no dice, bueno, está llorando ese niño, déjenlo allá tirado, por favor, y que no moleste más. No lo quiero escuchar, o me pongo tapón. El bebé va a seguir llorando. Entonces, yo lo que tengo que hacer acá es agarrar a este niño, tenerlo entre mis brazos y decirle, ok, bebé, tranquilo, va a seguir llorando. Pero yo sé que está llorando quizás porque tiene hambre, porque tiene sueño. Entonces, yo lo voy a calmar. Y si soy la mamá, digamos, le doy el pecho, ¿no? Entonces, yo trato de calmar a ese niño. Y si va a seguir llorando, yo permanezco con él. Entonces, nosotros permanecemos con nuestro miedo en la medida que lo reconocemos y decimos, está bien tener miedo. Claro. Aceptar las emociones que nosotros tenemos nos hace bien, está bien tener miedo. Ok, punto aparte, ¿qué hago ahora para que ese miedo disminuya? Entonces, ahí entra ya la parte que es cognitiva. Porque el miedo está de la parte que es automática, vamos a llamarle así, el piloto automático. Se enciende la alarma y listo, se activó. Entonces, cuando yo engancho con mis fibras cognitivas, con mi cerebro pensante, que lamentablemente el desarrollo de nuestro cerebro ha sido muy dispar, porque este cerebro primitivo tiene millones de años. Nuestro cerebro, el cognitivo, el pensante, el razonante, ¿no? Vamos a llamarlo así, tiene miles de años. Entonces hay como que una disociación y les cuesta mucho entrar en contacto a los dos. Pero es importante, digo, okay, claro, ¿perdón? Es importante lo que usted dice, que la persona no solamente se deje llevar por ese miedo, en este caso el miedo al COVID-19, sino que actúe, que indague cómo puede ignorar ese miedo. Totalmente. Y doctora, ¿cuáles son los principales problemas que genera un estrés extremo, una ansiedad extrema que no tiene límites? ¿Cuáles son los principales problemas que genera en el cuerpo a la larga esta situación? A ver, como el miedo va a hacer que mi sistema del estrés se active. Cuando se activa mi sistema del estrés, se empiezan a generar toda una serie de respuestas, empezando desde mis glándulas suprarrenales que empiezan a fabricar cortisol, entonces empieza a haber una modulación del sistema inmune. Mi sistema inmune dice peligro, peligro, peligro. Entonces empieza a liberar sustancias que van a, por decir así, van a tratar de matar al agente agresor. Pero resulta que cuando yo tengo miedo, no tengo todavía al agente agresor.
Entonces, las sustancias que se liberan de mi cuerpo van a generar una inflamación. Entonces, si generan una inflamación y si yo estoy en un estado inflamatorio de bajo grado, entonces significa que yo voy a ser presa fácil. Por lo tanto, lo ideal para una situación de miedo es mantener la calma, la tranquilidad. Ojo, ojo, y aquí voy a hacer una diferencia súper importante. No significa que, como mucho he escuchado así entre, podría llamarse gurús, ¿no? Del bienestar, dice, hay que tener la mente positiva. No siempre la mente positiva es la que a nosotros nos va a dar la solución a nuestros problemas. Porque la mente positiva dice, no, todo está bien, no hay problema, yo no me voy a enfermar, yo declaro que no me voy a enfermar y no me voy a enfermar. Ojo, solamente con declararlo no es suficiente. Yo lo que tengo que hacer es hacer una coherencia de mi mente, lo que está diciendo eso de que yo declaro que no me voy a enfermar, y convertirlo en acciones. ¿Qué tipo de acciones? Yo debo hacer actividad física para poder estar bien. Porque la actividad física hace que yo libere ciertas sustancias que son antiinflamatorias. Entonces estoy haciendo una acción física, o sea, medible, para que mi inflamación se baje. Usted Entonces, sugiere cuando entonces... yo hago actividad física, me sirve, me ayuda a mí a estar en un estado antiinflamatorio. Usted por un sugiere lado. Entonces por otro lado, hacer ejercicio. la comida. Hacer ejercicio. Perdón, hacer ejercicio, totalmente. O sea, y uno dice, pero ¿cómo le voy a hacer a mi abuelo que haga ejercicio? Pequeñas cositas sirven. Por ejemplo, si ese abuelo no lo voy a mandar a que vaya al parque a darle 3 vueltas, digamos que por ahí a una persona joven o adulto le podemos decir, bueno, vaya a darse unas 3 vueltitas al parque y listo. Pero uno dice, ¿y un abuelo cómo lo hago que haga ejercicio si lo tenemos que tener guardado? Por ejemplo, si yo hago que ese abuelo se levante y se siente 10 veces de su silla, el hecho de levantarse y sentarse, levantarte y sentarte, levantarte y sentarte, contar hasta 10, ¿no? Entonces, al rato otra vez, o sea, si es una persona que no hace actividad física, ¿no? Hay mucha gente que tiene caminadoras, bicicletas y todo lo demás, y está fantástico que lo use, pero muchas veces no saben cómo hacer. O ahorita, yo digo, ha sido una oportunidad para que las redes sociales difundan este tipo de ejercicio. El otro día nosotros tenemos unos alumnos adultos mayores y ellos me mandaron unos videos que habían pasado en YouTube, me parece, y que a una señora que no podía levantarse le habían enseñado cómo hacer ejercicio estando sentada en su silla de rueda o en su silla que no puede levantarse por alguna razón. Entonces, sí se puede. La cuestión está en poner los músculos en acción para que esos músculos, o sea, para que mi sistema nervioso empiece a promover sustancias que son antiinflamatorias, ¿no? Ahora, por un lado está el ejercicio. Sí, perdón. Usted hablaba también de la alimentación. Sí, es fundamental. O sea, si yo le pongo una gasolina de mala calidad, mi auto va a andar cascabeleando. Yo necesito que mi auto esté 10 puntos. Necesito ponerle la mejor gasolina. Entonces, acá yo necesito vitaminas, necesito minerales, que esos son los nutrientes que muchas veces nosotros no le damos bolilla porque pensamos siempre, el carbohidrato, el lípido, la proteína, ¿no? Las grasas, esos son los macronutrientes. Y está bien pensar en eso para no excedernos, ¿no? Y no comer demasiado y todo lo demás. Pero tenemos que pensar también en los micronutrientes, o sea, en los nutrientes que van a hacer que ese estado proinflamatorio o inflamatorio de bajo grado se revierta, o por lo menos no esté tan inflamado. Entonces sí podemos hacer muchas cosas para poder modular esto. Básicamente, ¿de qué se trata? Esto se trabaja, por ejemplo, en la consulta yo trabajo según lo que la persona come. Porque una persona que toda su vida o digamos durante mucho tiempo come comida chatarra, yo no le puedo hacer una sugerencia tipo vegetariana, digamos. Se muere el segundo día, claro, se muere de infarto más o menos porque extraña su hamburguesa y su pizza y todo lo demás. Pero sí se puede hacer pequeños cambios que los vamos haciendo, vamos modulando. Yo siempre digo, todas las dietas que deberían ser, en vez de, mire, usted va a dejar de comer tal cosa, no me coma eso. En vez de decir así, nosotros deberíamos decir, bueno, usted tiene estas opciones para comer. Coma esto, coma lo otro.
El tema está que cuando hay paladares que se han acostumbrado a sabores que son muy densos, ¿no? Entonces Claro, estamos muy acostumbrados a la comida que tenga mucha sal, ¿no? Que tenga mucho dulce y que sea muy cremosa, ¿no? Entonces esas son las que tienen premio en nuestro ranking de sabores. Entonces yo necesito una hamburguesa que tenga mucha grasa, ¿no? Y que encima está con su grasita trans porque la freí ahí en la sartén, mucho pan. bueno, pero en De esta hecho, época, como usted dice, hay que concentrarse más en lo que son las vitaminas y minerales, ¿no? En cuanto a la sí, comida. Ujú. Ahora, sí, mucha gente está consumiendo vitaminas y sigue comiendo chatarra. Y eso es un problema. Porque es como que le estamos dando, ya, le voy a dar una buena gasolina, pero por otro lado le estoy poniendo basura. Porque de verdad la comida chatarra es comida basura, no me nutre. Tenemos que bajar, por ejemplo, el consumo de pan, de gluten. ujú. Hay que bajarlo. Yo a la gente que se anima y dice, no, usted, doctora, póngame lo que sea, dice, ya, hagan el reto, ¿no? De unas 3 semanitas sin gluten. Porque el gluten lesiona mi mucosa intestinal. Y cuando yo tengo mi mucosa intestinal, que es la puerta de entrada de todos los nutrientes, si está mal, yo voy a dejar pasar cualquier porquería, es como cuando un colador está roto, ¿no ves? Deja pasar semillas, pepa, todo deja pasar, ¿no? Entonces, va a dejar pasar las porquerías que si estuviera en buen estado, esa barrera, esa mucosa intestinal, no dejaría, filtraría las cosas que no Claro. son buenas. Porque Doctora, es como si hubiera una aduana y le dice, no, esto no entra. claro. Doctora, simplemente otro tema muy puntual ya para cerrar un poco la entrevista y le agradezco muchísimo por esa descripción que usted hace en cada respuesta. Hay mucha gente que lamentablemente está enfrentando en esta pandemia el luto por la pérdida de algún ser querido. ¿Cómo uno puede colaborar, ayudar a este proceso de vivir el luto? Sé que tiene etapas, pero ¿cómo podemos resumir en esta ayuda que podemos prestar a esta persona? Yo digo siempre acompañarlo, porque el luto hay que acompañarlo. O sea, el luto, ya sea por una muerte, ¿no? Que en general ahora hay muchas muertes de personas que nosotros no pensábamos que se iban a morir y terminan mal, o cuando uno pierde algo, ¿no? Digamos, por ahí perdí mi posición económica, perdí mi trabajo, o lo que sea, es un luto, es una pérdida. Entonces, todas las etapas, normalmente hay una pequeña etapita, así como quien dice, de negación, de esto no pasó, no se murió, o no, a mí no me puede pasar, y qué sé yo, y que es normal. Pero en la medida en que yo voy aceptando que este dolor lo tengo, y este dolor tiene que vivir conmigo, o sea, este dolor va a, vamos a decir una palabra así bien común, va a pringar todas las áreas de mi vida, ¿no? Entonces yo voy a hacer algo y me voy a estar acordando. Y eso es parte de nuestra vida, o sea, como decimos, nosotros somos peregrinos en esta vida y a todos nos va a llegar. El tema es que cuando se adelanta una persona, por ejemplo, una persona joven, o suponete mi papá, mi mamá, o que a mucha gente le ha pasado, no estaba tan viejito, dice, como para que se haya ido así. Entonces, es ese dolor de que no debió haberse muerto ahora, porque no es lo mismo que se muere uno que estaba muy, muy viejito. Entonces, ese dolor me tiene que acompañar. Y yo estoy aquí y lo que yo no recomiendo es que se queden muy solos, porque nosotros necesitamos la compañía de alguien, aunque ese alguien no me diga nada, pero que acepte lo que me está pasando. Es acompañar, es empezar a aceptar, ¿no? Aceptar que el dolor está. No voy a mitigar el dolor con distraerme. O sea, No encerrarse, está no bien, encerrarse pero solo, no encerrarse y tampoco no buscar, ay, voy a hacer tal cosa para no pensar. No, hay que pensarlo, sin obsesionarse, pero hay que pensarlo. Yo siempre recomiendo que eso lo hagan. Hay muy buenos terapeutas ahora que están trabajando incluso online para las personas de tercera edad que no se animan a salir a la consulta. Hay muy buenos terapeutas, hay buenos psicólogos, buenas psicólogas que trabajan muy bien el tema de duelo. Y si no, si nosotros estamos con alguien que está con esta situación de duelo, nosotros lo mejor que podemos hacer es acompañar. ¿Necesitas algo? Te acompaño. ¿Querés que te vaya a hacer las compras? Entonces, es como que
estoy yo con mi dolor aquí encerrado, ¿no? Como hacen los animalitos, ¿no? Lamiéndome las heridas, ¿no? Porque lo necesito. El aceptar esta cosa que me está pasando a mí, ¿no? Que es terrible, es un dolor que por ejemplo, cuando han sido hijos los que fallecen, es un dolor tremendo, tremendo, que atraviesa el alma, literalmente. Entonces, esa situación, y si necesito llorar, el llorar es una descarga, y está bien llorar, ¿no? Entonces, luego ya vamos a ir aceptando lentamente, pero en el contexto del amor de personas que me contienen. Cuando yo tengo un contexto de amor de personas que me contienen, me hace sentir que vale la pena que yo pueda seguir viviendo y que no me abandone, que es lo que muchas veces ocurre. Por ejemplo, si se muere un viejito, la viejita al poco tiempo, o a veces, muchas veces al revés, cuando se muere la viejita, al poco tiempo el viejito se deja estar. Y se deja estar, deja de comer lo que le dan, no tiene ganas de hacer nada, se deprime mucho, entonces hay que intervenir. Se siente ¿no? solo. Para que esa persona, claro, se sienta, sos parte de nosotros. Claro. Lo que te afecta a vos, me afecta a mí. Entonces, cuando él siente que está integrado, incluido su dolor, entonces esa persona, con el tiempo, por supuesto, el tiempo tiene que ir pasando, ¿no? Algunas personas un poco más largo, otros más cortos, ¿no? Pero ese tiempo tiene que ir pasando. O sea, hay que aceptar el dolor también, no negarlo, ¿no? Bueno, sino aceptarlo. O sea, es algo que pasa. Muchísimas gracias, doctora Carolina Rivero, educadora en salud integral y manejo del estrés. Muy amable por su tiempo y por todas estas recomendaciones que usted ha dado. Estoy segura que mucha gente ha estado escuchando, y también vamos a subir nuevamente este video de este programa para que mucha gente pueda conocer sobre lo que hemos hablado. Muy amable. Ojalá que haya sido útil para la gente. Eso es lo mejor. Siempre es mejor prevenir. Muchas gracias por la entrevista. Buenos días. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.